Compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Pues vamos a continuar con nuestro curso. El día de hoy, como habíamos quedado la semana pasada, vamos a revisar dos artículos. Bueno, un capítulo del libro, que es el de Stiglitz, el malestar de la globalización, que se llama Promesas Rotas, y el otro correspondiente a un artículo de Enrique Dussel, que se llama Globalización, Organización y la Ética de la Liberación. Entonces, bueno, antes de comenzar, no sé si alguien desea hacer algún comentario, alguna duda. No hay ninguna duda, comentario, sugerencia. Bueno, No, entonces, pues creo que no, profe. sí, gracias, Eric. Muy bien. Bueno, pues miren, antes de comenzar, yo sí, déjenme compartir aquí una pantalla. Es de Google Classroom. Y bueno, aquí de los compañeros que están inscritos, hay muchos que están sin entregar sus ensayos. Si bien es cierto que todavía no los tengo revisados, es importante que los completen a tiempo, porque bueno, si los suben con retraso, también aquí el sistema me da esa parte, me notifica, y bueno, ustedes saben que es una parte de la guía de autoevaluación. Entonces, bueno, ahorita también hay pocos compañeros, entonces, bueno, yo les exhorto a que continúen trabajando, que entreguen en la manera de lo posible sus ensayos en tiempo y forma, porque ustedes recordarán que según nuestro contrato al inicio del trimestre, en diciembre, pues justamente los ensayos tienen un peso del 30%, al igual que las participaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es nada más un exhorto. Profe, Sí, adelante. yo tuve problemas con enviar el de esta semana y se lo mandé por correo. Sí, es lo que vi, Eric. Mire, en ese caso, sí, ya lo tengo yo, nada más que no te confirme de recibido, pero sí te pediría de favor, cuando tengas tiempo, que lo subas en esta semana a la plataforma para que yo pueda tener el registro, porque miren, aquí en esta plataforma, yo aquí puedo asignarles la nota. Finalmente, si por ejemplo aquí le doy ver entrega, en este apartado, si estuviera el trabajo, la tarea o el ensayo, pues bueno, yo aquí puedo hacer algunas notas, aquí puedo asignar la calificación directamente o dar los puntos respectivos a cada una de las guías de autoevaluación. Y bueno, además aquí pues puedo añadir algunos comentarios a sus trabajos para que ustedes puedan tener aquí una retroalimentación y en todo momento tengan la certeza de cuánto es de lo que se les ha asignado a sus ensayos, ¿no? Al final, pues esto será sumativo, ¿verdad? Un promedio de sus trabajos, eso estará contando con 3 puntos en escala de 10, ¿no? Entonces, ahí de favor, Eric, si pudieras en esta semana, a ver si ahora sí te dejara el sistema, estaré omitiendo esa parte de entregada con retraso, porque sí, efectivamente hubo 2 compañeros, me parece que fue una compañera y tú, los que entregaron su trabajo a partir lo enviaron por el correo electrónico, ¿no? Bueno, entonces, pues es eso el mensaje. La siguiente semana, ya estaríamos en la semana 5ª, y bueno, creo yo que ahora sí pudiéramos ya estar en condiciones de hacer una evaluación
con respecto a los artículos que hemos visto. En específico, bueno, estaríamos haciendo como un examen cuestionario en el que ustedes tendrán que pues responder algunas de las preguntas de ese cuestionario correspondientes a las lecturas que hemos visto, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que el examen o la evaluación cuestionario estará contemplando, según el programa operativo, lo correspondiente a la semana 1, a la semana 2 y a la semana 3, ¿sí? Y bueno, ese cuestionario de evaluación lo me parece que lo más prudente sería liberarlo por la plataforma de Google Forms. Pudiera ser que tengamos ahí respuestas de opción múltiple y también algunas opciones en donde tengan que ustedes reflejar ahí son respuestas abiertas, ¿no? Reflejar su opinión al respecto y a partir de ese cuestionario, pues ahí les vamos a dar un tiempo asignado, unas 2 horas, para que puedan contestar su evaluación y en automático pues les va a llegar el mensaje de que se ha recibido su trabajo. Es muy importante que tomen en cuenta que deben de obtener la respuesta de la plataforma. Ahí les voy a poner que se ha recibido tu cuestionario en forma exitosa y espera las calificaciones o algo muy similar, ¿no? Entonces, una vez que lo llenen, cerciórense, por favor, de darle en enviar o en aceptar el cuestionario y inmediatamente en su correo deben de recibir la respuesta de que se ha recibido su trabajo, ¿no? Entonces, pues son esos los mensajes. Y ahora sí, si gustan, vamos a comenzar. Y si tienen algún comentario, se los voy a agradecer. No importa que estemos hablando, me gustaría bastante su participación. Bueno, pues vamos a comenzar. Ustedes recordarán que habíamos empezado con este capítulo 1 de Stiglitz, el malestar de la globalización, y que comenzaba con las instituciones globales. Ahí este autor, Stiglitz, pues ahí nos mencionaba sobre la promesa de estas instituciones y hacía también una crítica al respecto de las mismas. Nos señalaba que la globalización había mejorado la vida de unos cuantos, pero no de aquellos que necesitan más o tienen más necesidades, ¿verdad? También nos mencionaba que la crítica hacia estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, tomaban un papel hipócrita, así son las palabras que él utiliza, porque si bien es cierto que fueron pensadas a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con el objeto de ayudar al crecimiento de aquellos países que quedaron devastados por esa guerra, su objetivo se vio tergiversado y bueno, él menciona, Stiglitz, que su papel hipócrita es porque obligan a partir de las reformas estructurales que ellos dictan a aquellos países en vías de desarrollo o atrasados para que elaboren o implementen algunas reformas con la condición de prestarles dinero y ese dinero que puede servir para poder ayudar a que ese país en vías de desarrollo pues pueda responder algunas de sus deudas o implemente algunas políticas de crecimiento o desarrollo, ¿no? Entonces, Stiglitz mencionaba ya que ellos obligan a la liberalización de los mercados
Y bueno, pues él menciona que en forma hipócrita, cuando esas naciones que ahora son desarrolladas apenas estaban creciendo, pues ellos no liberaron sus mercados, sino que se detuvieron, se enfrascaron en economías cerradas y hasta que pudieron crecer y competir, entonces sí se abrieron, ¿no? Eh, bueno, pues también mencionaba, ustedes recordarán que decía Stiglitz que eh, una gran mayoría de las empresas extranjeras que se instauraron en esos países en desarrollo, pues ciertamente dañaron a muchas de las empresas públicas que también estaban protegidas y que eran ineficientes. Y bueno, eso como ventaja, pues permitió la introducción de nuevas tecnologías y a nuevos mercados. Bueno, en general, este autor, Stiglitz, pues también nos decía que, bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo tenía como objetivo inicial establecer una estabilidad global a través de la subida del gasto, bajar los impuestos y recortar los impuestos. Pero bueno, eso fue al inicio porque a lo largo de ese capítulo 1 nos dice que estos preceptos iniciales bajo los cuales fue creado, pues después del giro a partir de la década de los 90, pues dejaron de seguirse, ¿verdad? En tanto el Banco Mundial, su objetivo inicial era el suministro de liquidez para estabilizar económica y políticamente a aquellos países que necesitaran su ayuda. Y bueno, la Organización Mundial de Comercio, pues es principalmente su objetivo inicial era propiciar un foro para que se dieran aquellas negociaciones comerciales y propiciar algunos acuerdos de libre comercio, ¿no? Entonces, aquí Stiglitz nos menciona que estos son sus preceptos con los cuales iniciaron y la crítica que hace es que en la actualidad el Fondo Monetario Internacional se tornó en justo lo contrario, en promotor de ajustes estructurales, en liberalizador de los mercados, incluido el de capitales, y también nos daba la pauta de mencionar que algunas de sus políticas dictadas, pues en lugar de aportar crecimiento, profundizaron más la crisis de esos países que solicitaron su ayuda. Es decir, el recorte de los déficits, el aumento de los impuestos o la alza de las tasas de interés, pues tuvieron un impacto, en lugar de ser favorable, pues fue pernicioso para aquellos países que siguieron sus políticas como condición a que les prestaran o les ayudaran en forma económica, ¿no? Bueno, eso fue en el capítulo número 1. No sé si tengan algún comentario al respecto de lo que acabamos de señalar. Bueno, continuamos. En este capítulo 2, Stiglitz profundiza más su análisis en este capítulo que lleva por título Promesas Rotas. Y bueno, continúa desarrollando su tesis sobre la hipocresía y lo pernicioso de sus ajustes hacia esos países en desarrollo. Y bueno, comienza mencionándonos que justamente esos principios que los crearon, pues fueron traicionados, ¿no? El Banco Mundial dice que en la puerta del Banco Mundial hay una leyenda que dice: nuestro sueño es un mundo sin pobreza. Y el Fondo Monetario Internacional, me parece que es una pintura que dice que su lema es preservar la estabilidad global.
No obstante, continúa con esa crítica diciendo que ambos organismos, que son en los que basa básicamente la crítica a lo largo de todo el texto, es que los principios de estos dos organismos se tergiversaron y tienen en la actualidad, conservan en la actualidad, según el punto de vista de Stiglitz, conservan una mentalidad colonial. Y dice la carga del hombre blanco, es decir, la presunción de que sabían y saben lo que es mejor para los países en desarrollo. Es decir, aquí señala que tienen ellos una posición muy soberbia con respecto a todas las políticas que ellos dictan, que no toman en cuenta las necesidades de cada país en desarrollo y que todas sus políticas que ellos dictan, pues son de manera eh, muy vertical, además de que no aceptan ningún otro consejo, ¿no? Entonces, por eso es que dice Stiglitz que estos dos organismos conservan esa mentalidad colonial. Y bueno, dice Stiglitz, pues si estos dos organismos habían sido creados para poder ayudar al crecimiento de aquellos países que estaban más necesitados, pues entonces si se pudiera hacer alguna evaluación al respecto del papel de estos dos organismos, pues realmente se pudiera decir que sus avances eh, fueron muy reducidos, ¿no? Porque según el año en el que este libro fue escrito, que fue en 2012, pues ahí Stiglitz menciona que se puede hacer, además de cambiar estos organismos, con 1.200 millones de personas, tomando en cuenta que somos alrededor de un poco más de 7.000 millones en el mundo. ¿Qué hacer con esos 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 diario? O con 2.800 millones que viven con menos de $2 diarios. Entre los que viven con $1 y $2 diarios, según este autor, representa más del 45% de la población mundial. Es decir, casi la mitad, o pudiéramos decir que a lo mejor ahorita en la actualidad, pues es más de la mitad de las personas en el mundo que sobreviven con ingresos bastante precarios. Y entonces, para poder sustentar esa tesis y esa crítica a estos dos organismos, pues nos menciona el caso de Etiopía, en donde dice que en 1997 la renta per cápita de ese país era de $110 al año. A pesos mexicanos actuales, pues estaríamos hablando de alrededor de 2.200 pesos al año. Entonces, si ustedes dividen esos 2.200 entre 12, pues se podrán dar cuenta del ingreso per cápita tan pequeño que tenían en esa época. Y bueno, ahí a lo largo de todo el capítulo, como ustedes habrán leído, menciona que el doctor Meles Zenawi, quien encabezó durante 17 años la guerra de guerrillas contra el marxista Mengistu Haile, empezó la dura labor de reconstruir al país. Y ahí menciona que este Meles Zenawi tenía una preparación en aspectos económicos bastante elevados, y eso lo llevó a seguir una ruta de crecimiento, implementando varias reformas, como por ejemplo el control de la inflación excesiva, la estabilidad macroeconómica, el control del gasto, es decir, no excederse con respecto a los ingresos, sino estar equilibrado, comprar letras del Tesoro estadounidense, y etcétera, ¿no? Y bueno, como podrán ver, todas estas reformas que emplea este
Meles Zenawi, pues muchas de ellas son las que dictan estos dos organismos de los que estamos hablando. Pero señala Stiglitz que a pesar de ello, el Fondo Monetario Internacional no le bastaron estas reformas que estaba implementando este presidente etíope, y además quería obligar al gobierno a abrir sus mercados financieros a la competencia occidental. Y bueno, pues aquí Stiglitz pues deja más que reflejado cómo es que estos dos organismos pues llevan una ideología totalmente ortodoxa, inflexible. Si bien es cierto, Stiglitz ahí menciona que estas medidas eran excelentes para poder continuar con el desarrollo de ese país, pues el Fondo Monetario, entonces en ese entonces, con la condición de prestarle más dinero, pues dices, ¿sabes qué? Te faltan todavía algunas reformas adicionales. Y en este caso, el abrir los mercados financieros, pues está más que demostrado que cuando pasa eso, pues los capitales que invierten en esos bancos, pues más que ver por los intereses del país, más bien velan por los intereses de los capitales extranjeros. Aquí en México, ustedes recordarán en la historia de México, eso ya pasó también. Los bancos se vendieron, pasaron a manos de los capitales privados, y la consecuencia fue que tuvimos una hiperdevaluación del peso con respecto al dólar, ¿no? Entonces, señala ahí Stiglitz que ese fue el mecanismo que le pidieron a ese gobierno instrumentar para poderles prestar dinero, y eso llevó a dividir su mayor banco en diversas fracciones. Y bueno, el resultado, dice Stiglitz, es que estos bancos, una vez que pasaron a manos del capital privado, pues se dedicaron más a dar préstamos a las empresas multinacionales en vez de aquellos pequeños productores, ¿no? O sea, son políticas que obviamente no son ingenuas. Se sabe perfectamente, incluso estos organismos que tienen personal tan capacitado en el área económica y administrativa, saben perfectamente que muchas de esas políticas que ellos obligan a que se instrumenten en esos países, pues saben perfectamente que más que ayudar, van a perjudicar o van a profundizar el ciclo de crisis, ¿no? Y bueno, aquí para poderlo complementar, yo les pongo algunos ejemplos de lo que pasa aquí en el país. Vean ustedes este gráfico. Aquí ustedes pueden ver el comportamiento de la tasa de interés real, es decir, descontada la inflación. Todo lo que está por arriba es un rendimiento positivo para los ahorradores, y todo lo que está debajo del cero, pues quiere decir que la inflación se comió a los ahorros. Es decir, que si ustedes metieron, por ejemplo, en este periodo 100 pesos, en este punto, eso con lo que podían comprar con 100 pesos aquí, ahora, si nos ubicáramos en este punto, solamente pudieran comprar a lo mejor lo relacionado a 80 pesos, ¿no? Es decir, perdió poder adquisitivo los ahorros de muchas personas, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de la tasa de interés real del 2009 al 2019 en México. Ahora vean ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando se deja en manos privadas el sector financiero?
En el país, por ejemplo, existía el Bancomex o Nafinsa, que eran bancos de desarrollo que prestaban a los pequeños productores. Pero bueno, una vez que se pasa al capital privado del sector financiero, pues vean ustedes en 2011 cómo se comportaba el préstamo de los propios bancos, ¿no? El préstamo a empresas, estamos hablando de un 46%. A vivienda, el 16%. Al consumo, el 18%. A entidades gubernamentales, el 15%. Y el 4% a entidades financieras, ¿no? Ahora veamos este otro. ¿Quién presta a los más pobres? Pues vean ustedes, estos son los bancos más conocidos en el país y vean ustedes el porcentaje o la variación que han tenido con respecto a los préstamos a esas personas, ¿no? Y obviamente estos son los bancos más grandes del país, ¿no? En el caso de lo que es la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, la tasa activa, que es la que se cobra a aquellos que piden prestado, pues estaríamos hablando de esta línea azul. Y la línea roja estaríamos hablando de la tasa pasiva, es decir, la que pagan los bancos por ahorrar. Como pueden darse cuenta, hay una gran brecha, ¿verdad? Es decir, si ustedes piden prestado o, por ejemplo, sacan si piden prestado un préstamo personal o sacan alguna tarjeta de crédito, pues las tasas, si bien les van a estar alrededor del 40, si no es que del 60 o más por ciento, ¿no? Pero si ustedes ahorran su dinero, por ejemplo, a algunos instrumentos de plazo fijo que no son, que tienen bajo riesgo, como por ejemplo los certificados de la tesorería, pues si bien les va, estarán alcanzando una tasa de alrededor del 6%. Entonces, pues dense cuenta, un diferencial de entre un 6% en promedio por ahorrar con respecto a un 40-60% más por pedir crédito, pues está más que claro que en cualquier país en donde se deja en manos de los extranjeros al sistema financiero, pues está más que claro que lo que ellos velan es por obtener pues mayores ganancias, ¿verdad? Incluso aquí en el país, si ustedes revisan en la prensa nacional, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, BBVA Bancomer, pues cobra incluso comisiones más altas que en su propio país, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que le pidieron los del Fondo Monetario Internacional a Meles Zenawi en Etiopía en aquel entonces. Sí, Un adelante. caso más reciente que el de Ecuador, ¿no? Que ahorita hubo protestas en Ecuador porque el Fondo Monetario Internacional pidió al gobierno establecer una austeridad, ¿no? Condicionándole el préstamo que le dio de, no me acuerdo, $2,000 millones, creo que era. Sí, Eric, sí es Y correcto. eso, Adelante, adelante. no, pues ya sería todo. Sí, Eric, es totalmente cierto eso que mencionas. Sí, ejemplos sobran, ¿verdad? Sobre estas políticas que han establecido estos dos organismos. En Europa, ustedes recordarán, al menos hace unos 8 años, el problema en Grecia, en donde tuvieron que establecer bastantes reformas, en donde la gente pues salió a las calles
porque pues no estaban de acuerdo con respecto a unos ajustes que realmente los estaban llevando a lo que dirían los japoneses, hacerse el harakiri, ¿no? Bueno, pues vean ustedes, entonces, a partir de eso que menciona Stiglitz en este capítulo 2, es que hace una crítica a lo largo de este capítulo, mencionando algunos aspectos, ¿no? Diciendo que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional se regulan por la opacidad y la falta de transparencia, diciéndonos que sale muy poca información de adentro hacia afuera de estos organismos y aún menos sale información, ¿verdad? O la información penetra desde afuera hacia adentro de esas organizaciones, ¿no? Pues aquí es nuevamente eso que estábamos mencionando, es una soberbia a ultranza, una visión totalmente vertical que no puede, en donde no hay cabida para hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, ahí en ese capítulo también menciona que este Stiglitz, que fue director en el Banco Mundial, pues dice que él estuvo haciendo algunas negociaciones para poder ayudar a ese país etíope en ese momento y también señala que incluso convenció a algunos de los tomadores de decisión en estos organismos para que flexibilizaran su posición y dice que a partir de ahí, solo así, a partir de una negociación a un nivel superior, es que se pudieron flexibilizar, pero obviamente pues deja entrever que eso no es una constante, ¿no? Dice que el Fondo Monetario Internacional tiene una fe absoluta en la liberalización de los mercados financieros y la estabilidad macroeconómica, es decir, siempre sacrificando, por ejemplo, en el aspecto macro, el incremento salarial, y bueno, siempre cuidando un nivel inflacionario pues bajo, ¿no? También dice, son fieles a su mandato fundacional de sostener la estabilidad económica global, pase lo que pase, pero no en mitigar la pobreza de los países subdesarrollados. Son creyentes en que los mercados funcionan perfectamente y la demanda debe igualar a la oferta en todo momento, sea de trabajo como de cualquier otro bien o factor. Aquí hay que mencionar que cuando él habla de oferta y demanda, en el caso de trabajo, cuando la demanda de trabajo es la que lo que los empresarios o los dueños de las empresas requieren, ¿verdad? Ellos demandan trabajo y nosotros como trabajadores ofertamos nuestra fuerza de trabajo. A diferencia de los bienes, ¿verdad? Nosotros demandamos bienes y las empresas nos ofertan los bienes y servicios, ¿no? Entonces, cuando hay algún desajuste, lo atribuyen a otros factores como sindicatos codiciosos o factores políticos. Y el corolario al que siempre llegan es obvio, dice Stiglitz. Si hay paro o si hay desempleo, se deben de reducir los salarios. Ese es el corolario que siempre dictan, ¿no? Su campo de acción en competencia macroeconómica se ha ido extendiendo a cuestiones de reformas estructurales como la privatización, liberar los mercados de trabajo, las reformas de las pensiones, etcétera, en áreas como estrategias de desarrollo, ¿no? En algunas ocasiones, las políticas dictadas por este organismo han dejado a los países tan pobres como antes, pero eso sí, más endeudados y con una élite dirigente más opulenta. Bueno, pues como podrán darse cuenta, es una crítica fuerte la que hace
Stiglitz, a pesar de que él formó parte de esta élite, ¿verdad? De estos organismos, ¿no? Y entonces, en el apartado de paradoja de los países subdesarrollados, nos dice que tanto Etiopía como Botsuana fueron emblemas de los desafíos a los que se enfrentan hoy los países más exitosos de África. Países cuyos líderes se afanan en el bienestar de sus pueblos, con democracias frágiles y en algunos casos imperfectas. A pesar de que intentan crear nuevas vidas para sus ciudadanos a partir del naufragio de una herencia colonial que los dejó sin instituciones ni recursos humanos, son acechados por las políticas de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una de tantas conclusiones de este autor es que cuando estos organismos ayudan, lo hacen más para rescatar a los acreedores privados de las potencias coloniales. Y bueno, si ustedes me permiten, ahorita les voy a proyectar este video muy corto de la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Denme un segundo, ahorita lo comparto para que puedan ustedes escuchar. If you're confused by the difference between the International Monetary Fund, the IMF, and the World Bank, well, you're not the only one. Famed economist John Maynard Keynes, who was a founding father of both institutions, said that he was confused just by their names. The IMF and the World Bank are closely linked. So close that their headquarters are across the street from each other here in Washington. So what's the difference between them? It all started at this hotel in New Hampshire in July 1944, where 44 countries gathered for the Bretton Woods Conference. The goal of the conference was to agree on a new framework for the international monetary system, which is the rules and institutions that keep the global economy running smoothly. After World War II, most people agreed that the old system had failed. It had seen the Great Depression, unfair trade policies, and unstable currencies. After 3 weeks of heated negotiations at Bretton Woods, especially between Keynes, who was representing the United Kingdom, and Harry Dexter White, the U.S. Treasury representative, a deal was reached. The agreement created the IMF and the International Bank for Reconstruction and Development, soon to be known as the World Bank. Each institution was given a distinct role. The IMF's job was to oversee a system of fixed exchange rates, which tied the value of a country's currency to the US dollar, which was pegged to gold. The main purpose of this was to make sure exchange rates stayed stable to encourage global trade. The IMF was also tasked with providing short-term loans to countries struggling to pay their debts. Meanwhile, the main goal of the World Bank was to give financial assistance to countries, mainly in Europe, that needed to rebuild after the war. The roles of both the IMF and the World Bank have changed a lot since the days of Bretton Woods. President Nixon unpegged the US dollar from gold in 1971, essentially dissolving the fixed exchange rate system that the IMF oversaw. Since then, the IMF has taken on a bigger role fighting financial crises around the world. It keeps tabs on the global economy and puts economic policies in place in member countries. The World Bank focuses its efforts on development and reducing poverty. It provides funding and resources in projects in some of the poorest countries in the world. Both institutions include 189 member countries, but the IMF has around 2,700 employees, compared to the World Bank staff of 10,000. The IMF is funded mainly by quotas, basically subscription fees from member countries. It receives around $675 billion in quotas, with the US, Japan, China, and Germany contributing the most. The World Bank is financed mostly by issuing bonds to global investors. The group's lending commitments reached nearly $59 billion in fiscal year 2017. The IMF has committed $160 billion under its current lending arrangements.
Today, the IMF's biggest borrowers include Greece, Ukraine, Portugal, and Pakistan. The places where the World Bank is running the most projects are in Africa and East Asia. One thing the IMF and the World Bank have in common is that they both have some opponents. Critics point to the conditions attached to their loans, saying they don't always address the specific economic issues within a country. The IMF has come under fire for continuing to bail out Greece, even as the country has failed to clean up its finances. Human rights groups have criticized the World Bank for ignoring the environmental and social impacts of some of its projects in countries like Ethiopia or Myanmar. But the IMF and the World Bank say they promote global economic stability. They make countries less vulnerable to crises, promote higher living standards, and provide vital help to countries that need it. Hey guys, it's Elizabeth. Thanks so much for watching. Bueno, gracias por escucharlo. Desafortunadamente no tiene los subtítulos en español, pero bueno, si lo quieren ustedes ver nuevamente, el link ahorita se los dejo aquí en el chat. Denme un segundo. Bueno, ahí está el link, ¿no? Muy bien. No sé si tengan ustedes algún comentario al respecto. Yo había visto que estos dos organismos eran más como corporaciones que como instituciones gubernamentales, porque el nivel de participación en los votos se divide por su aportación a la institución. Y digamos, en ambas tienen una junta general de 25 directores. Y de esos 25 directores, 5 los ponen los 5 países que más aportan. O sea que es claro que Estados Unidos siempre va a tener un nivel. Estados Unidos y los otros 5 siempre van a tener un nivel de decisión mayor y pues, van a velar por sus intereses, ¿no? En general. Sí, Eric, muchas gracias. Efectivamente, estamos hablando de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, ¿verdad? Son los que tienen mayor peso en ambos. Francia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más desea comentar algo? Antes de pasarnos al análisis de la segunda. Sí, adelante, por favor. Bueno, yo también había leído algo parecido donde decía que se le hacía una fuerte crítica al Banco Mundial porque, como dice Eric, como tiene más influencia estos países, pues las decisiones que se tomaban acerca de hacer como un préstamo o ayuda a un programa para rescate, por ejemplo, que sus objetivos actuales son la erradicación de la pobreza, siempre se tomaban pensando más en el beneficio de estos países, como si de qué manera se podían beneficiar si se aprobaban o no este tipo de programas y en qué países. Si en realidad como que sus objetivos no se cumplían y si lo intentaban como hacer era solamente para beneficiar a estos como mayores contribuyentes que son estos países que ya mencionaba Eric anteriormente. Muchas gracias, Armando. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasarnos entonces con la siguiente lectura de Enrique Dussel. Y bueno, ahí también si alguien desea comentar, pues será bienvenida su observación. Profe, yo quiero comentar algo antes de pasar a esa lectura. Sí, por favor, adelante. Pues regresando a lo del Banco Mundial y al del Fondo Monetario Internacional, o sea, yo quiero comentar sobre como el tema de la pobreza, que ahí, como dice, las críticas y así o sea, como que no tiene un interés real en los países subdesarrollados.
Pero pues yo creo que esto también lo complementan las instituciones pues de cada país. Por ejemplo, en México, pues yo siento que solo maquillan las cifras con esta nueva como clasificación de las clases y como pues lo decía en las diapositivas, bueno, un ejemplo es en México, si antes había un tanto por ciento de la población que vivía o ganaba $1 y ahora ya pasó a ganar $2, México lo único que hace es decir que la pobreza disminuyó, porque de $1 pasó a tener $2. Y pues solo maquillan las cifras y pues no hay un interés real por disminuir este porcentaje. Y sería todo. Sí, muchas gracias, Adolfo. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, si eso se agrava a que en muchos de nuestros países se facilita la instrumentación de estas políticas, ¿verdad? Para que ellos puedan perpetuarse en el poder. Y si a eso le añadimos la corrupción, ¿verdad? Entonces, pues eso nos ha llevado, pues al menos en este país, a que pues se nos diga, incluso desde mi generación, nos catalogan como la generación de la crisis, ¿no? Porque pues realmente a partir de los 70s es cuando se acaba la era del apogeo en el país, ¿no? En donde el peso de costar 12.50 pesos con respecto al dólar, pues empieza a elevarse, hasta que llegamos al periodo de Salinas de Gortari, en donde se le recorta no un 0 ni 2 ceros, se le quitan 3 ceros para que no se viera tan feo, ¿verdad? El cambio peso-dólar, ¿no? Entonces, pues realmente si le añadimos esos 3 ceros ahorita en la actualidad, que el dólar está alrededor de 20 pesos, pues estaríamos hablando realmente a precios de los 70, estaríamos hablando de que por cada dólar tendríamos que pagar alrededor de 20,000 pesos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Adolfo, por la observación. Vamos a irnos entonces con la lectura de Enrique Dussel. Espero que les haya agradado. Enrique Dussel es un investigador de nuestra UAM Iztapalapa y bueno, tiene mucho reconocimiento a nivel internacional. Él está catalogado más como un filósofo. Y bueno, no hay que confundirlo con su hijo, Enrique Dussel Peters, que también él es investigador, pero en la UNAM. Y su hijo es economista. Bueno, pues en esta lectura que se llama Globalización, Organización y la Ética de la Liberación, Enrique Dussel nos señala que se discuten 3 aspectos relacionados que influyen sobre el desarrollo de los debates entre modernidad y futuro. Y bueno, en torno a estos 3 aspectos es que desarrolla todo su artículo, ¿no? Entonces, estos aspectos son globalización, al cual relaciona con el eurocentrismo, haciendo notar que el hecho de la palabra eurocentrista no quiere decir solamente que se dé en Europa. Si bien es cierto, dice que se origina ese concepto en Europa, también es posible decirle eurocentrista a todo aquel país que se siente que se siente el centro del universo, ¿no? El otro aspecto es la organización y finalmente con la ética de la liberación. Bueno, pues ahí en la introducción, si se dan cuenta, todas estas lecturas tienen alguna relación. Él comienza diciéndonos que el área Asia-Pacífico fue ignorada por la Europa moderna, que tenía en mente un solo proyecto civilizador. Bueno, pues aquí tienen ustedes el área Asia-Pacífico, ¿verdad? Europa se consideraba como la legítima heredera de la
era de la razón, es decir, ese es el eurocentrismo, que se dio en Europa, en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda y en algunos países de África, Asia y Latinoamérica. Es decir, al ser una potencia tanto económica como política, entonces se hicieron o hicieron creer que ellos eran los que tenían la pauta para o la razón para el desarrollo y la modernidad, ¿no? En las últimas décadas, dice Dussel, del siglo XX, se ha visto que estas naciones han jugado un papel importante en la definición de la tendencia histórica del planeta. Ya la clase pasada yo les mencionaba que este nuevo acuerdo que se acaba de firmar, que se conoce como ASEAN, Asociación de las Naciones del Sureste Asiático, ¿verdad? Aquí las tengo para que ustedes... Aquí tenemos los países firmantes, ¿no? Estamos hablando Myanmar, Tailandia, Camboya, Malasia, Singapur, Vietnam, Laos, Filipinas, Brunei e Indonesia. Y bueno, esta parte estamos hablando de toda esta zona. Pero sin duda, obviamente en esta zona, yo les mencionaba que, bueno, si se dan cuenta ustedes, China, Japón, Australia y Nueva Zelanda, toda esta zona se va a ver beneficiada en los próximos años y va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Incluso pudiéramos decir que muchos de estos países de los cuales ahorita no se habla, van a dar mucho de qué hablar porque el proyecto de este tratado de libre comercio que han firmado no solamente incluye el tránsito de mercancías, sino que al estilo europeo de la Comunidad Económica Europea, parece ser que también va a ser un libre flujo de personas y de capitales, ¿no? Y bueno, algunos expertos señalan que esto también va a detonar más esta zona porque no solamente los fuertes, ¿no? Todos estos fuertes, ¿no? No solamente van, como pudiéramos decir, van a explotar a estos pequeños, sino que también los van a ayudar a crecer, a desarrollarse, para que finalmente esta parte de Asia, del este asiático, se convierta en una de las zonas económicas más importantes del mundo. Y van a ver ustedes que en el futuro esto va a dar mucho de qué hablar. Entonces, dice Dussel en el 2006, fíjense, ya desde ese entonces él ya vislumbraba esto, ¿no? Dice, en las últimas décadas del siglo XX se ha visto que estas naciones han jugado un papel importante en la redefinición de la tendencia histórica del planeta. Japón, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea del Sur, pues ahí ustedes pueden ver que ya también hay marcas, ¿no? O sea, Hyundai es de esta zona, Tailandia, Filipinas, Indonesia, India o Vietnam van a dar mucho de qué hablar. Y dice Dussel, China en cierta medida está influyendo en la existencia de espacios en donde diferentes razas y religiones confluyen. Ustedes pueden ver la propuesta geopolítica de China es ir creciendo cada vez más y ha estado fortaleciéndose a partir de algunas de las potencias. Por ejemplo, se ha unido con Brasil, que es la primera economía de Latinoamérica, ¿verdad? La segunda sería México. Se ha unido con Rusia, con la India, a eso que se le llama los BRIC, ¿no? Con Nueva Zelanda y Australia. Entonces, dice Dussel, queda demostrado que el eurocentrismo y su proyecto civilizador nos está llevando a la destrucción de la ecología del planeta, junto con la aniquilación de la humanidad.
Por el contrario, es necesario tener la capacidad de vivir con alteridad. ¿Y qué es eso de la alteridad? Pues la alteridad es la condición o capacidad de ser otro o distinto, ¿no? Es decir, aquí en esta visión, pues resurge la parte filosófica de Dussel, en donde dice que esto, el eurocentrismo, es un proyecto ya arcaico, acabado, y entonces es necesario movernos hacia otra condición, ¿no? Una condición distinta. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe, no? Dicho impulso, visto en las regiones Asia-Pacífico, Árabe, Latinoamérica y África, está haciendo posible la creación de un mundo cultural multipolar o transmoderno que protege la vida e incentiva a las personas a vivir juntas en vez de solo facilitar ganancias, apropiaciones privadas y beneficios personales. Y bueno, al estilo de la filosofía, él también menciona que lo respaldan, bueno, autores como Foucault, Derrida o Deleuze, que han señalado ya la inconsistencia en las ideologías de lo que consideramos moderno o modernidad, ¿no? Y entonces en esta introducción todavía dice Dussel, la dimensión planetaria va más allá del concepto del mundo europeo y americano. Es necesario ver otro ángulo de la conquista, es decir, del conquistador y conquistado. Los elementos que tienen una creciente importancia a la luz de los desarrollos actuales en los debates contemporáneos sobre el mundo moderno son globalización, organización y ética de la liberación. Aspectos fundamentales para la comprensión de la modernidad y su futuro, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, cuando hablamos de organización, pues todo lo que tiene que ver derivado de lo que son las empresas, ¿no? Y bueno, ahí ustedes se habrán dado cuenta que se remonta bastante atrás, empieza a ser un desarrollo sobre la parte de la conquista de México. Y bueno, dice en este apartado, ¿en qué medida somos eurocentristas aún y cuando no somos europeos? Bueno, pues ahí dice Dussel, la globalización se remonta al siglo XVI, la civilización del oeste, con la colonización de México en 1519 y de Perú en 1529, y a su construcción de la modernidad. A partir de aquí es que dice Dussel que emerge, por decirlo así, lo que nosotros conocemos como capitalismo, como un sistema civilizatorio y económico, y la colonización que se llevó a cabo a partir de los españoles en Latinoamérica, pues eso llevó también a una visión eurocentrista, que más bien pudiéramos llamar como americanocentrista, ¿no? Es decir, bajo este concepto eurocentrista estaríamos hablando de la predominancia de un proyecto civilizatorio occidental. Es decir, desdeñando todos los avances que se tenían en estas regiones que se consideraban atrasadas, ¿no? Entonces, dice Dussel, la universidad y el sistema humboldtiano de 1809 hicieron que el profesor se convirtiera a la vez en investigador y por tanto en un hacedor de historia y en un intérprete legítimo del futuro del mundo. De tal manera que esto llevó a que se tuviera una forma de ver el mundo que hizo posible la aparición de la superioridad europea. De esta forma, dice Dussel, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial dieron pie al impulso de lo que se conoce como modernidad, ignorando la visión, obviamente, de que precisamente gracias a los recursos
que se extrajeron de estas colonias, de esta parte de América, es lo que llevó al esplendor europeo que perduró por 200 años. O sea, eso que ellos llamaban modernidad, dice Dussel, pues está en entredicho porque estuvo montada a partir de una colonización de un conquistador y un conquistado, de ese país conquistado del cual se extrajeron recursos, y a partir de ellos son los que marcaron pues cierta etapa de bonanza por aquellos lados de Europa, ¿no? Pues la historia ya la conocemos. España se dedicó a derrochar todo lo que extrajo de América, y se puede ver que Inglaterra es el que se vio beneficiado a partir de que España hizo mal las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de globalización para Dussel, estamos hablando de que esto empezó al menos hace 500 años, cuando el sistema en el que vivimos se empezó a construir. Dicha modernidad, que a lo largo de todo este artículo, pues pudiéramos decir que lo pone siempre entre paréntesis, comenzó con el esparcimiento del mercantilismo. Pues ustedes saben las rutas, ¿no? Incluso Colón es lo que estaba buscando, y bueno, incluso llegaron a pensar que llegaron a la India, ¿no? Sin saber que habían llegado a América. Y entonces esto empezó desde ahí hasta el siglo XVIII. Estos 3 siglos fueron marcados por la organización de la vida moderna basada en el comercio. Y algunos otros determinantes, además del comercio, como la propiedad privada, la libertad de los contratos, permitieron que dicho punto de vista sobre la modernidad perdurara. Entonces, como ya habíamos dicho, Inglaterra toma el papel de España como potencia hegemónica y asume el mandato de la Europa moderna hasta los orígenes del imperialismo, que datan de 1879 hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ya saben, pues entonces Inglaterra pasa a segundo plano y se erige Estados Unidos como esa potencia hegemónica. Y entonces dice Dussel en el apartado sobre el mito de la modernidad: conquistador dominado y el uso de la violencia irracional para imponer la modernidad requerida y el dominio, desarrollo y modernización. Dice, el bárbaro visto como culpable de oponerse a sí mismo al proyecto civilizador, lo cual permitió a la modernidad presentarse a sí misma no solo como inocente, sino también libre de toda culpa sobre todas las víctimas que ocasionaron. Y si acaso, si reconocían esas víctimas, a esas víctimas les añadió el adjetivo de inocentes, como víctimas inocentes por rebelarse a esa modernidad. Bueno, pues ahí vean ustedes cómo juega con las palabras Dussel, ¿verdad? Son pensamientos bastante profundos y que nos hacen reflexionar al respecto de eso que nosotros llamamos modernidad, ¿no? En la parte de organización, ya saben ustedes que lo está desarrollando en 3 aspectos. Este segundo aspecto de organización, que le llama 2 siglos de simplificación. Dice, la modernidad hispánica no es reconocida, obviamente, por ese eurocentrismo, ¿verdad? Es decir, nos vinieron a modernizar los europeos bajo su óptica, y nuestra modernidad no era reconocida. Esa modernidad hegemónica en donde el centro europeo se erigió como eje del mundo, pues llevó a que se estableciera un ciclo de globalización. Y bueno, esta globalización pues se vio detonada muchísimo más una vez que se
cae el sistema de economías planificadas, ¿verdad? Establecido en Rusia, ¿no? En Rusia en 1989, que es cuando cae, ¿no? A partir de la cual los Estados Unidos han tomado el control del resto del mundo por medio del mercado, las fuerzas militares y por sus reinvenciones en todo el mundo y sus colonias. Las formas de organización permitieron el desarrollo de los servicios civiles y de los sistemas de administración, los cuales se simplificaron y además simplificaron la subordinación de la fuerza de trabajo a partir de la eficiencia, la factibilidad tecnológica y la utilidad. A partir de esa racionalización es que se establece la nueva vida en el mundo. En cierta manera, hubo un desprendimiento de la idea del trabajo y la práctica entre el diseño y la ejecución. Y bueno, muy al estilo de Carlos Marx, porque aquí se siente bastante una tendencia de Enrique Dussel, ¿verdad? Una visión marxista, dice: el cuerpo humano fue visto más como una máquina subsumida al horizonte de la acumulación. Alma y cuerpo vistos como algo heterogéneo. Y bueno, o sea, los resultados los tenemos, ¿no? O sea, la revolución industrial ayudó a esa división del trabajo, y que ese mismo trabajo, a partir de que de que no conociera el trabajador todo el proceso productivo, pues como bien dice Marx, el trabajador pues fue perdiendo capacidades, fue visto más como un insumo más en la producción que es fácilmente reemplazable, ¿no? Y entonces toda esta visión, pues ustedes pueden ver ahorita los efectos que se dan en la actualidad, ¿no? O sea, esto de la subcontratación, el trabajo temporal, etcétera, pues son resultado de estas prácticas que se empezaron a dar, ¿verdad? Más, que se incrementaron más a partir de la caída de Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, bajo esta óptica marxista, pues lo único que le queda al trabajador, pues es la venta de su fuerza de trabajo. Es decir, ya no tiene las herramientas ni las máquinas, ya no tiene el conocimiento de la producción, y entonces, pues es fácilmente reemplazable. Entonces, capitalismo, liberalismo, dualismo incorpóreo, instrumentalismo, son los efectos de la idea bajo la cual Europa se erigió como el centro del mundo. Lo que hizo que la calidad de la vida humana se sacrifique por cantidad, a prueba de la irracionalidad de la razón instrumental. Se ha dejado de lado que el humano no puede existir sin comunidad, que la organización moldea la vida del ser humano en su forma material. Cada organización que amenaza la vida humana reflejará en su racionalidad instrumental la irracionalidad de su fin y en consecuencia de su vacío ético. Bueno. En el último punto, que se llama la ética de la liberación, es el futuro de la humanidad, pues es la apuesta o la propuesta que expone Dussel, ¿no? Entonces dice: esta implica el reconocimiento de la llamada integración global. Es de hecho violenta y excluyente. No hay lugar en este mundo para millones de seres humanos que viven en el desempleo, ignorancia, pobreza y exclusión. Muchos, incluso dentro de los países de Europa del Oeste y los Estados Unidos,
no toman parte ni se benefician de las promesas de dicha globalización. Según el reporte del desarrollo humano de las Naciones Unidas, él habla de ese reporte en 1992, aunque bueno, ahorita ya tenemos el reporte del 2020. Aquí en esta dirección, ustedes ahorita si quieren podemos pasarnos a esa página para estarla explorando, ¿no? Entonces, según este reporte, ya se hablaba de que el 20% de la humanidad, básicamente ubicada en el oeste de Europa, Estados Unidos y Japón, consumían alrededor del 82% de los bienes encontrados en el planeta. Mientras que por otro lado, los más pobres, alrededor del 60% encontrados en esas periferias, consumen tan solo el 5.8% de estos bienes. Entonces, voy a dejar de compartir. Este es el preámbulo que nos expone Dussel para reflexionar sobre eso que él llama ética de la liberación. Si ustedes me permiten, déjenme pasar a esa página para que ustedes la conozcan. Bueno, ahora sí vamos a compartir. Aquí la tienen ustedes. Y bueno, aquí les invito a que se echen un clavado. Aquí hay bastantes cosas interesantes. Y bueno, pues aquí en esta tabla tenemos el índice de desarrollo humano. Vean ustedes, bajo este ranking que ellos elaboran, pues estamos hablando de que Noruega es el mejor país con ese índice de desarrollo humano, seguido pues de Irlanda, Suiza, Hong Kong, China, Islandia, Alemania, Suecia, Australia, los Países Bajos, Dinamarca, ¿no? Y bueno, vean ustedes, si nosotros buscamos México, estaríamos en el ranking 74. Entonces, vean ustedes, aquí está, 60, 70, aquí está México, ¿no? Estaríamos por abajo de Irán, Sri Lanka, Bosnia y Herzegovina. Este país no lo conozco, no sé si se traduzca como Granada. Y estamos por encima de Ucrania, Barbuda, Perú, Tailandia. Entonces estaríamos en el lugar 74 de alrededor de 200 países que somos en el mundo, ¿no? Bueno, aquí llegan a 189. Bueno, aquí ustedes pueden explorar toda esta información de la que habla este filósofo Enrique Dussel. Bueno, me regreso a la presentación. Este video, también ojalá y lo pudieran revisar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en el apartado que él titula Principios críticos de la praxis transformativa, pues él estipula 3 aspectos, ¿no? Dice, la praxis transformativa de la realidad y de sus formas de organización, es decir, respetar el derecho a la vida. Imposibilidad de las víctimas de tomar acciones hasta que puedan reconocer su propia condición. Y bueno, pues ahí habla de que pueden pasar muchos años hasta que las víctimas de esta globalización tomen acciones y desafortunadamente algunas veces eso se torna en movimientos sociales que no ayudan a un entendimiento entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y bueno, ahí habla sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y algunos otros movimientos, ¿no? Y el principio de liberación.
Entonces, él prácticamente culmina diciéndonos que el desarrollo de la vida y la participación simétrica del ser humano deben ser puestos delante. La razón instrumental, es decir, las máquinas, la herramienta, todas las formas estas de organización perversas que solamente ven el beneficio económico, si bien es cierto, no debe de abandonarse esa razón instrumental, sí debe de subordinarse y se debe de poner al servicio de la dignidad y la libertad de todos los miembros de la comunidad. Pues bueno, este autor Dussel concluye en este magnífico artículo, que espero que les haya gustado, diciéndonos: las grandes ganancias y el gran poder subyacen en pocas manos. Es necesario construir pluriversos, no un universo, en donde cada cultura pueda conservar su propia identidad y al mismo tiempo asimilar los desarrollos de la modernidad globalizadora. Un mundo diferente es posible, plural, diverso y simétrico. Y bueno, pues con eso estaríamos dando por terminado estos dos artículos. Y bueno, no sé si alguien desee comentar algo al respecto. Sí, profesor, yo. Sí, Victoria, por favor. Bueno, a mí el artículo en lo personal sí me gustó y me pareció interesante. Y bueno, en una opinión muy personal, me hizo como pensar de por qué existe este término del eurocentrismo. Y yo pienso que es a causa de, bueno, mientras leí el texto, iba como pensando, ¿no? En México nada más. Y pensando que yo creo que es a causa de nosotros mismos, o sea, que nosotros lo permitimos y todo esto viene desde, bueno, pensando en la colonización, desde ahí siempre como que hemos visto más a las demás personas, las hemos visto como superiores por el hecho, por ejemplo, no sé, de que eran blancos y ya los veían como si fueran los dioses. Y yo pienso que todo eso viene desde ahí y desde la educación, ¿no? El gobierno que pues siempre, no sé, vemos como superiores a personas por venir, no sé, de Estados Unidos, de Europa. Nos imaginamos que es lo máximo y siempre hacemos menos pues a México, ¿no? Lo que somos nosotros y yo creo que todo eso viene a raíz de, pues desde la forma en cómo pensamos, en cómo nos educan, en cómo vemos cosas extranjeras y pensamos que son lo máximo por venir de otros países. Y pues creo que sería todo, profesor. Muchas gracias, Victoria. Tienes toda la razón. Muy, muy importante tu intervención. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me vino a la mente una canción, no sé si conozcan a Gabino Palomares, la canción de La Maldición de Malinche. Pues si no la han escuchado, se la recomiendo. Y bueno, justamente es eso de lo que tú estás mencionando, Victoria, de esta parte de esta herencia tan mala que nos, bueno, incluso pudiéramos hablar desde los aztecas, ¿no? Pero ellos los pudiéramos justificar porque pensaban que llegaban los dioses, ¿no? Pero eso se vio reforzado a partir de la conquista con estos españoles, ¿no? Que pues nos dejaron esa mala herencia, ¿no? Pero bueno, es que, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado los ingleses? Nos hubieran exterminado, ¿no? O como pasó con Estados Unidos, ¿no? O en Canadá, en donde entraron por toda la parte del este y fueron arrinconando a todas esas culturas originarias, las fueron orillando hacia el oeste, ¿no? O sea, no es de a gratis que, por ejemplo, no sé, en Canadá, en toda la parte pues no haya indígenas, pero si ustedes ya se empiezan a mover más, pudiéramos decir desde Montreal hacia Vancouver, pues estamos hablando de muchas culturas originarias, ¿verdad? Que
que siguen estando ahí y que hicieron respetar su derecho a coexistir, ¿no? O sea, desde los canahuaques hacia adelante, hacia el oeste. Pero bueno, y los españoles, pues, finalmente, pues, se mezclaron, somos parte también de esa herencia española. Y bueno, pues esa es la herencia que nos dejaron. Muchas gracias, Victoria. No sé si alguien más. Yo, profesor. Por favor, Yesenia. Bueno, no sé, me parece que con este artículo podríamos entonces observar que todo este proceso de integración global y cómo se observan disparidades y diferencias entre los países proviene de una trayectoria de dependencia de los procesos históricos. Porque justamente como se menciona, o sea, los países de habla hispana están completamente subordinados y los anglosajones, en este caso, los territorios que son colonias de Inglaterra actualmente también se han visto beneficiados. Entonces fue como el desarrollo sí eurocentrista de Inglaterra principalmente, pero que igual le dio ese beneficio a sus colonias. O sea, podemos ver a Estados Unidos, incluso a Australia, Nueva Zelanda en este caso, pero a los otros países de habla hispana principalmente se subordinaron completamente por lo que se menciona de España, cuando España realmente fue quien tuvo muchas más colonias en América, por ejemplo. Entonces, me parece que sí hay una fuerte relación de los procesos históricos y cómo se fueron viviendo a lo largo de todos estos años y cómo eso ha marcado muy específicamente las diferencias entre cada uno de los países. Muchas gracias, Yesenia. Muy importante también tu intervención. Tienes toda la razón. Sí, pues ya muchos teóricos nos dicen que la historia importa y también eso determina lo que le llaman los institucionalistas la dependencia de la trayectoria, ¿no? Pues es algo que es, yo creo que casi imposible de cambiar, con la cual tenemos que convivir. Y bueno, sin embargo, pues creo que sí es posible, tal y como dice Enrique Dussel, que se pudieran instrumentar algunos cambios para que se pudiera hacer un poco más llevadera la vida para pues una gran mayoría al menos de mexicanos, ¿no? Que básicamente estaríamos hablando, como ya lo he mencionado, estamos hablando de que más de la mitad estamos o están catalogados dentro de la línea de la pobreza, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más. Eric, creo que habías levantado tu mano, no sé, o ya no. Creo que no. Muy bien. Bueno, compañeros, yo agradezco de verdad su asistencia, su puntualidad, la atención también que me han brindado. Entonces, este sería el primer bloque. En la siguiente semana estaré yo liberando entonces el examen cuestionario. Repito, estaríamos retomando las lecturas hasta este día, ¿no? Y bueno, la siguiente semana, entonces les pido por favor que lean, bueno, el examen además lo liberaré yo creo que el jueves. Y bueno, también en estos días les pido que entonces continuemos con la siguiente lectura. Obviamente estaríamos hablando del capítulo 3 de Stiglitz, que esos son los que estaré yo exponiendo, pero también los invito a que lo lean. Y la siguiente lectura ensayo, pues sería la de globalización, poder y lucha de clases en la Venezuela contemporánea del autor Sáenz Bolívar. Y creo que con eso estaríamos dando por terminado la sesión y el aviso de que la siguiente semana estaremos liberando la primera evaluación.
No sé si tengan alguna duda. Oiga, profe, Por favor. sí, ¿el examen va a ser de las lecturas ensayo o lo del capítulo de Stiglitz? Mira, yo les voy a pedir que sean de ambas partes, ¿no? De las lecturas y del libro de Stiglitz. De todas maneras, estas... Sí, adelante. Y también si va a venir también lo de las lecturas, a ver si nos podría calificar ya los ensayos para ver más o menos. Sí, Eric, claro que sí. Hoy se me ha complicado, pero sí, no lo he perdido de vista. Yo creo que este fin de semana me voy a encerrar en eso porque el problema es, no es que me esté olvidando de ustedes, pero la carga académica que tengo está un poco fuerte. Estoy dando ahorita clases con ustedes aquí en Coajimalpa y también tengo carga académica en Xochimilco. Entonces, pues más o menos, este grupo es bastante pequeño, por eso es que a lo mejor lo he estado un poco dejando, no olvidando, sino dejando un poco pendiente, porque bueno, hay otros grupos en los que sí tengo una mayor cantidad de alumnos, los cuales han requerido mayor atención. Pero les prometo que antes del martes ya estén revisados sus ensayos y ahí estarán viendo lo que son mis comentarios y la nota asignada a cada uno de ellos. Pero sí les pido yo una disculpa. Yo sé que está mal tener esa incertidumbre, pero bueno, estoy aprovechando de que aquí son poquitos y bueno, la verdad es que también tengo esa incertidumbre porque en la misma plataforma hay bastantes que no han entregado ningún ensayo. Entonces, no sé si se vayan a dar de baja o qué es lo que esté pasando, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes pueden ver que estamos en clase, estamos 7, incluyéndome yo. Y en listas me parece que estamos hablando de 15 o un poco más de 15, ¿no? Pero bueno, ese es mi compromiso. Yo les pido, por favor, entonces que este fin de semana repasen esas lecturas que hemos visto de la semana 1 hasta el día de hoy, que corresponden a la semana 3, ¿no? Y de ahí estaremos sacando el examen cuestionario y les vamos a dejar 2 horas para que puedan contestarlo. Bueno, no sé si hay alguna otra comentario, duda. No, profesor. Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente semana, compañeros. Nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego.